Hola, bienvenida. Estás en The Pink Project Podcast. Yo soy Ala Astudillo y el día de hoy es un episodio para mí muy especial porque hace exactamente un año, el día de hoy, mi vida cambió para siempre. Hace exactamente un año perdí todo mi color, todo mi rosa. Yo cuando escuché que las flamencas pierden el color rosado tan de ellas, tan característico y esencial, cuando son mamás, yo tenía 5 meses de embarazo. Y dije, no, hay que hacer algo al respecto. Y cuando tuve 9 meses de embarazo, lancé The Pink Project Podcast y que está inspirado justamente en esta verdad, que las flamencas pierden el color rosa cuando son mamás, pero lo interesante es que siempre este color encuentra el camino de vuelta. Pero ese miedo que yo tenía de perder todo mi color pasó. Perdí todo mi rosa. Y no solo perdí mi rosa, yo sentí que realmente lo perdí todo. Fácil, realmente es un año que ha sido el más complejo de toda mi vida, pero si me preguntan el día de hoy me siento mucho más orgullosa de quién soy hoy comparado con la persona que era antes. Siento que la parte más dura de la tormenta ya pasó y hoy quiero contarte lo que este año me obligó a entender. Entonces, si es que estás pasando por un momento de crisis, por un duelo de alguien que amas, de una relación, de un trabajo, o si conoces a alguien que lo está viviendo, este episodio es para ti. Así que empecemos. Bueno, cuando me senté para escribir este episodio, más o menos como hace unas 2 semanas, no sabía por dónde arrancar. No sabía cómo estructurarlo porque realmente ha pasado tanto en este año. Han sido tantas lecciones, han sido tantas cosas, tanto que digerir. Y al mismo tiempo, yo creo que no existen palabras para poder describir lo que se siente cuando tu bebé viaja al cielo. No hay palabras suficientes, no hay palabras que alcancen, creo que no hay palabras que existan tampoco en ningún idioma para poder explicar lo que eso se siente y todo lo que tienes que transitar luego de que eso sucede en tu vida. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo y para eso decidí resumir lo que ha sido este año en 3 cosas grandes que cambiaron mi forma de ver la vida, 3 grandes lecciones que este año me obligó a entender. Cuando mi bebé se fue, empezó una revolución en mi vida. Yo pensé que realmente la maternidad iba a traer muchísima revolución, muchos aprendizajes, muchísimos retos, pero realmente esto no lo tenía en mente, yo no lo tenía en mi radar, me tomó por sorpresa. Y puede sonar raro lo que voy a decir, pero también yo creo que mi bebé me ayudó a renacer. Siento que soy una persona totalmente diferente, veo el mundo de manera distinta y quiero compartirte lo que este proceso me fue mostrando, por si algo de esto también te llega a servir en tu proceso. Lo primero que quiero aclarar y lo primero que quiero reforzar, porque seguramente lo han escuchado anteriormente, es que el duelo no es lineal, el duelo no es una etapa o una escalera que tú subes un piso y sigues al siguiente y sigues al siguiente y llegas a una meta. El duelo no es que te gradúas de un proceso, no es que llegas a una meta específica. Yo creo que vas recopilando aprendizajes a lo largo del camino, pero el duelo no es un proceso lineal, es lleno de altos y bajos. Pero lo que sí creo que coinciden todos estos procesos de duelo donde la vida te confronta o procesos de crisis es que existe una etapa inicial en donde todo se siente muy cerquita, en donde la noticia está muy cerquita, en donde todo está muy reciente. Y si es que tú me estás escuchando y estás justamente viviendo y atravesando esa parte donde todo se siente muy, muy cerca, primero que nada te pido que confíes en tu proceso, sobre todo que confíes en ti y también que confíes en mí cuando te digo que todo puede llegar a ser muchísimo más llevadero, que la vida se va a sentir más ligera y que te vas a volver a enamorar de la vida nuevamente. Yo soy muy amante de la naturaleza y dentro de muchas otras cosas, este año también me enseñó a acercarme mucho a la naturaleza. Cuando estás en un proceso de duelo hay tantas preguntas que surgen y es difícil encontrar respuestas. Para la mayoría yo creo que no existen respuestas, pero algunas de estas respuestas sí las pude encontrar en la naturaleza. Va a sonar muy, muy hippie lo que voy a decir, pero sí la naturaleza me fue mostrando ciertas cosas que pude ir relacionando y vinculando con la vida y para poder entenderla mejor y para poder transitarla mejor. Y una de esas fue que empecé a relacionar a la vida con las estaciones del año. También tengo un episodio con Tuba, que ella es una
que era experta en sabiduría femenina, en hormonas, en el ciclo femenino, y ella relacionaba mucho el ciclo de la mujer con las estaciones del año. A mí me pareció también que así como la madre tierra tiene estaciones del año, invierno, verano, otoño y primavera, nosotros también como seres humanos vivimos en diferentes estaciones del año. Verlo de esta manera, ver a la vida como diferentes estaciones en el año, me ayudó muchísimo porque para las diferentes estaciones nosotros tenemos distintas herramientas y diferente estado mental y diferente estado emocional. Nosotros no podemos ir vestidos con ropa de verano para vivir un invierno, ¿no es cierto? Sería ilógico. Entonces lo mismo sucede en la vida. Cuando estás pasando por una etapa de invierno necesitas un set de herramientas diferente que cuando estás transitando en una época de tu vida que se siente como verano. Y es súper importante que te enfoques y que te centres y que identifiques, como que, hoy estoy viviendo un invierno, o wow, estoy viviendo un verano, estoy viviendo una primavera, porque de esa manera vas a usar tu energía y tu salud mental de diferente manera. Y otra cosa que me ayudó también a verle a la vida como las estaciones del año es que ninguna estación es fea, ninguna estación es mala, ninguna estación, yo creo que todas las estaciones incluso tienen lo suyo, tienen su magia. Cuando googleamos fotos de las estaciones del año, todas tienen como su cosita. Entonces me enseñó también a no odiar ni querer evitar ninguna estación del año, porque es parte de la vida, es parte de la naturaleza. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando estamos viviendo un invierno, hay momentos en la vida que todo se siente un poquito más oscuro, ¿verdad? Cuando todo está más frío. Tal vez es justo en esta época donde les decía que todo se siente muy reciente, muy cerquita, una noticia que te revolucionó la vida. Y en el invierno no estás para crecer, estás para enfocarte en sostenerte. Y yo creo que es muy fácil querer huir de esta etapa porque estamos viviendo en una comunidad, en una cultura que nos obliga siempre a avanzar, a estar súper motivado, a estar súper productivo y a estar bien muy rápido. Pero cuando estás viviendo un invierno no te enfoques en avanzar, guarda esa energía que es poquita, en enfocarte en sostenerte. El invierno te obliga a abrigarte, a buscar refugio, a mirar hacia adentro. Ahí no necesitas todas estas herramientas de desarrollo personal para querer avanzar. Ahí lo que necesitas es respirar y concentrarte en tu respiración y en todo lo que surge acá adentro. Como les decía, el invierno obliga a mirar hacia adentro, a buscar refugio y a buscar calor. Y la búsqueda de calor o lo que te da calor a una persona no es lo mismo que le da calor a la otra. A mí en lo personal, cuando estaba viviendo en esta etapa de invierno que se siente muy caótica, muy oscura, muy gris, muy fría, a mí lo que me daba refugio era primero mi sistema de soporte, mi familia, mis amigos, la gente que tenía cerca. Y también, lo he dicho en varias ocasiones, yo encontré mi refugio, lo que me daba calor era escribir. El escribir puede ser un gran espejo de tus emociones y de tus pensamientos. Leer y también los podcasts. No es coincidencia que decidí continuar con este proyecto pese a que el objetivo del proyecto era totalmente otro, y tampoco es coincidencia que saqué hace pocos meses, que será 4 o 5 meses, un libro también inspirado en esta metáfora de los flamencos que pierden su color pero aprenden a recuperarlo, y no dejé de buscar refugio en las personas que amo. Si es que de algo estoy agradecida es justamente de eso, de encontrar amor en las personas que me rodean. Entonces el invierno está para eso, para literal concentrarte en respirar, en sostenerte y en buscar refugio. También hay etapas en la vida donde se siente todo como más primavera, donde ya no es todo muy gris, sino donde también se puede sentir que ya hay más color, ya hay más luz, ya hay más energía, ya te sientes mejor, ya hay más como esta energía de accionar. Ahí sí empiezas a reconstruirte, ahí sí empiezas a utilizar todas estas herramientas de desarrollo personal que se aprende, y ahí sí es momento para avanzar. Y en lo personal empecé a resignificar o a querer, o este deseo de resignificar lo sucedido. Yo no quería en ese momento, fue como un despertar también para mí, ¿no? Porque en ese momento yo no quería que ni mi historia ni la historia de mi bebé se relacione con el sufrimiento, porque si naturalmente algo somos nosotros como familia, es totalmente lo contrario al sufrimiento. Sí hubo mucho dolor y eso tampoco lo quiero ocultar, y hay todavía,
pero no quería que se relacione todo con el dolor ni con el sufrimiento, sino con el amor. Y es por eso que decidí hacer pequeños actos de amor, ayudar un poco también a los demás a través de estos actos de amor, en nombre de lo que nos sucedió, en nombre de mi bebé, para que otros también puedan sentir un poquito de ese amor tan mágico e incondicional que yo estaba experimentando en medio del dolor también. Creo que mi lenguaje del amor, hablando mucho del amor, mi lenguaje del amor es hacer actos de servicio. Entonces empecé a intentar ayudar y no solo creo que si es que tu lenguaje del amor es actos de servicio, yo creo que encuentras muchísima paz y mucho agradecimiento también en el ayudar a los demás. Por ejemplo, justamente cuando yo estaba viviendo esta época de primavera en donde empezaba un poco a ver la luz, yo empecé a trabajar junto con el hospital donde fui atendida para la implementación del código mariposa. Cuando yo propuse la idea al hospital, yo estaba en un invierno absoluto. Habían pasado 3 meses de todo, estaba 3 meses poscesárea, 3 meses posparto. Yo propuse esta idea al hospital, que muy sabiamente me dijeron, ok, muy linda tu idea, te juro que la vamos a revisar y que la vamos a implementar, pero tú hoy tienes que enfocarte en sostenerte. Tú hoy concéntrate en estar mejor, concéntrate en ti, en respirar y una vez que te sientas un poco mejor, una vez que ya veas un poco más la luz, vienes y trabajas con nosotros. Y así fue. Y la verdad que pude, al momento de sentirme un poco más fortalecida o con más ganas, pude también aportar mucho más a un proyecto que hoy acoge a muchas mujeres que lo necesitan. Y tengo un episodio hablando de lo que fue la implementación del código mariposa. Si es que están más interesados acerca de ese tema, puedo dejar el link en la descripción. Pero sí fue un sabor agridulce. Yo siento que esto no lo dije al momento de que implementamos porque no había experimentado la activación del código con un caso real. Esto, una vez que lo implementamos el código, que fue en octubre, luego de un gran trabajo del hospital, en octubre, que es el día de generar conciencia acerca del duelo perinatal, gestacional y neonatal, empezamos a tener los primeros pacientes y fue realmente un sentimiento muy agridulce porque dentro de mí yo esperaba que este código y este proyecto en algo alivie el dolor que una mujer pasa o empieza a transitar a partir de esa noticia. Y me di cuenta que no era así. Me di cuenta que lo que sí podemos hacer es plantar un terreno donde su proceso pueda ser muchísimo más sano y más llevadero, pero no voy a aliviar ni a ahorrar el dolor del proceso de nadie. Entonces sí fue muy agridulce y me di cuenta que desafortunadamente hay muchos casos y muchas personas que necesitan de este código. Entonces se empezó a activar el código con una frecuencia que yo no me la esperaba. Y dentro de todo digo, ok, por lo menos estamos poniendo un granito de arena, por lo menos estamos haciendo que todo este proceso sea mucho más llevadero para ellas, pero al mismo tiempo digo, ¿por qué se necesita de este tipo de códigos? Pero son cosas que no podemos controlar. Son justo de estas preguntas que no tienen respuesta, ¿verdad? Entonces, pero bueno, fui capaz de colaborar con la implementación de este código una vez viviendo mi primavera. De lo contrario, en invierno iba a ser totalmente imposible porque no tenía la energía para hacerlo y mi aporte iba a ser nulo si es que lo hacía en ese momento. Iba a ser nulo para el código e iba a ser también contraproducente para mí. Y tenemos el verano, que el verano, hay una canción del nuevo álbum de Drexler que me encanta, que de verdad vayan y escuchen, es una joyaza, pero hay una canción que dice vivir y que no te dé vergüenza de ser feliz. Y yo creo que así se siente el verano, o sea, eres feliz sin vergüenza, eres feliz sin culpa, eres genuinamente feliz, se siente todo mucho más brillante, con más color, se siente más calor en el ambiente, más energía para poder socializar, para estar con el mundo, para compartir, para disfrutar. Tienes más creatividad, también tienes más energía. Empiezas a apoderarte de tu historia y tal vez esa historia ya la empiezas a ver diferente y empiezas a como cosechar el poder que te da esa historia que a la larga es parte de ti.
Y también se vive en etapas de otoño, que también se agradece tanto cuando se vive un otoño, que también la euforia del verano empieza a bajar un poco. Y entonces se siente como más en balance, más en paz, más calmado. Cuando estás en duelo o cuando estás experimentando una crisis, puedes sentir que vives las 4 estaciones del año en un solo día. El duelo es demasiado cíclico. Pueden surgir muchas emociones contradictorias al mismo tiempo. Puedes sentir un dolor inmenso, pero al mismo tiempo muchísima paz. Y eso confunde. Entonces puede ser que vivas un invierno y un verano al mismo tiempo. Y eso confunde, pero es parte del proceso. Y bueno, más allá de explicarles cómo yo veo hoy la vida, como las estaciones del año, la verdad que me ha ayudado muchísimo a navegar la vida en sí, darme cuenta que nada es eterno, que todo es muy cíclico y que si es que estoy viviendo un invierno ya vendrá la primavera, y si es que estoy viviendo un verano también estar consciente de que todo se va a calmar y todo va a estar mucho más en balance en algún punto, que eso también ayuda muchísimo a situarse en el presente y a valorar y aprovechar lo que se vive hoy, porque realmente nada es eterno. Pero más allá de eso, quería traerles estos 3 grandes aprendizajes que este año me obligó a entender, entre muchas otras cosas. Y lo primero es que creo que esto es súper importante para las personas que están atravesando un duelo. El entender que lo que te sucedió no es un castigo, cuesta, lleva su tiempo, pero es ahí donde empiezas a transformar lo que sucedió. Es muy frecuente el que surjan estas preguntas de por qué a mí, por qué a la gente buena le pasan cosas malas, por qué a nosotros, si es que no hemos hecho nada malo, o sea, ¿qué hicimos para merecernos esto? Yo también he estado ahí, voy y vengo frecuentemente de ese lugar, para ser sincera, pero lo que sí logré entender es que esta historia, mi historia, la historia de mi bebé, la historia de mi familia está lejos de ser mala, está lejos de ser un castigo. Nuestra historia para mí es súper valiosa, es una historia completa y es una historia sagrada. No puede ser un karma que nosotros estemos pagando. No es la historia que yo imaginé. Está también bastante lejos de ser la historia que yo imaginé, de la expectativa que yo tenía en mi cabeza, y por eso duele. Pero no por el hecho de que lo que sucedió no machea con lo que yo tenía en mi cabeza, quiere decir que está mal. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y si es que tú también eres una persona que está cerca a alguien que está pasando por un duelo, tenemos que ser muy cuidadosos con dar un juicio de valor a una experiencia de vida de la que no tenemos control, de la que muchas veces es parte de la naturaleza lo que está sucediendo, porque le cargamos con mayor peso y con mayor culpa a la persona que está en duelo. Van a existir muchísimos comentarios que vienen desde el amor. En mi caso, por ejemplo, escuchaba muchas frases que me decían, ya va a venir otro bebé y ahí sí todo va a salir bien. Realmente con mi primer bebé no es que salió mal, no es que él está mal. Entiendo lo que quieren decir, entiendo que puede ser que lo que quieran decir es que esta vez sí va a salir como tú lo imaginas o como tú lo esperas, pero nuevamente, no porque no salió como nosotros teníamos mapeado en nuestra cabeza, no por esa razón quiere decir que es una historia que es mala o que está mal o que es un castigo o un karma que estamos pagando. También con la mejor intención, mucha gente ha venido a mí a decir, mira, Ale, encontré este ritual y esta experiencia que nos va a ayudar como que a sanar karmas y a curar karmas que estamos cargando del pasado. Y es como que, a ver, esta historia para mí no es un karma malo, o sea, no tiene nada que ver con algo que yo esté pagando. Nuevamente, para mí, mi bebé y mi historia es una historia valiosa, es una historia completa y es una historia sagrada, no tiene por qué ser un castigo. Y yo logré, creo que es difícil verlo cuando estás viviendo un invierno o cuando todo se siente muy reciente, es difícil verlo. Pero una vez que logras ubicar a la historia en donde pertenece, en donde realmente pertenece, empiezas a vivir esta etapa de transformación. Empiezas a vivir esta etapa donde poco a poco el dolor se va transformando en algo muchísimo más significativo. También hay que entender que el dolor es natural. Me voy a poner capaz un poco dark, pero cuando dejas de pelear con eso, muchas cosas también cambian. Mi psicóloga me preguntó literalmente hace 3 días, en la última sesión que tuvimos, y me decía, Ale, ¿cuál crees que sea el motor de la evolución humana más grande? Yo le decía,
con muchísima frustración, ay, creo que el dolor. Y me decía, sí, lamentablemente sí, lamentablemente ese es el misterio de las personas que habitamos en esta tierra. La manera en donde nosotros más evolucionamos es a través del dolor. A través del dolor llegas a un despertar de conciencia que difícilmente llegas con otro tipo de experiencias. Bien, porque es de naturaleza humana querer huirle del dolor, porque nadie quiere atravesar una situación dolorosa, ¿verdad? O sea, sería antinatural el buscar situaciones que te ponen en riesgo o que, no sé, provocan dolor, ya sea a ti o a las personas que te rodean. Eso sí es antinatural. Pero de alguna u otra manera, el dolor va a aparecer cuando tenga que aparecer, con diferentes experiencias en la vida, así como también aparece la alegría con diferentes experiencias de la vida cuando tiene que la alegría aparecer. Y algo también que me ayudó a diferenciar es que no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. Y justamente hablando con mi psicóloga en esta última terapia, que por cierto, voy a tener la suerte de hablar con mi psicóloga y de grabar un episodio con ella. La voy a tener aquí sentada en este sofá y vamos a hablar. Entonces, si tienes alguna pregunta, algo que quieras preguntarle a ella, realmente para mí, aprovecho para agradecerle, le voy a agradecer a ella en persona, pero su trabajo es impecable. Realmente cuanto me ha ayudado ha sido súper valioso y he recomendado su terapia a muchísimos amigos, a familias, porque es realmente un antes y un después cuando haces terapia. Entonces, si es que hay alguna pregunta que le quieran hacer a mi psicóloga en particular, por favor déjenla en los comentarios y yo la voy a tomar muy en cuenta para esta siguiente grabación que va a ser en un par de semanas con ella. Pero bueno, volviendo al tema, yo le decía a ella, le decía, Rosario, estoy cansada de las actitudes ya sufridoras de las personas alrededor mío. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando me saludaban como que con muchísimo sufrimiento alrededor, como que, ay, Ale, ¿cómo te sientes? Y es, por qué sufres? O sea, de verdad, ¿por qué sufres? Le decía, me frustra, me incomoda ese tipo de reacciones. O sea, ya realmente no quiero ese tipo de reacciones y energía a mi alrededor. Y me decía, es natural porque tu historia o tu evolución en el duelo ya no se identifica con el sufrimiento. Probablemente cuando estamos viviendo un invierno, probablemente sí me identificaba, no, probablemente estoy segura que sí. Pero hoy por hoy, cuando ya logré transformar, o sigo en este proceso, ¿no? Porque como les digo, voy y vengo, pero cuando ya logré ubicar mi historia y la historia de mi bebé y nuestra experiencia donde tiene que ser, ya el sufrimiento deja de representarte. Este tipo de actitudes bastante sufridas en base a tu experiencia, con respecto a tu experiencia, ya se sienten frustrantes. Entonces es una buena señal que ya el sufrimiento te empiece a frustrar. Es una buena señal. Lo que sí hay que aprender a diferenciar es que el sufrimiento no es lo mismo que el dolor y del dolor sí no podemos huir. El dolor sí hay que transitarlo y hay que mirarle literalmente a los ojos y caminar hacia él hasta que hayas llegado al otro lado y el otro lado te puede entregar muchísima paz. Trayendo el aprendizaje número 2 es que no vuelves a ser la misma y el trabajo no es regresar a ser quien eras antes, sino el trabajo está en poder reconstruirte. Acá hay un ejemplo o una historia que creo que resume a la perfección lo que sucede contigo en un proceso de crisis o en una situación confrontante. Al mes de que nos dieron la noticia, con mi esposo dijimos, vámonos lejos queriendo huir tal vez, queriendo buscar nuevas experiencias también de vida que nos reconecten con amar algo la vida, porque todo se veía muy gris, todo era muy frío. El sol literal brillaba y yo veía el sol en blanco y negro, o sea, no lograba ver a colores. Y decidimos con mi esposo irnos lejos. Si es que podíamos irnos a Marte, nos íbamos a Marte, pero lo más lejos que logramos encontrar es irnos a China y a Japón. Fue un viaje muy especial, fue un viaje distinto a los demás. Estoy realmente agradecida por esa experiencia. Japón es maravilloso y cuando llegamos en Japón nos dimos cuenta que ellos valoran muchísimo todo la cerámica hecha a mano. De ahí justo no las tengo el día de hoy, pero de ahí compré 2 tacitas hechas a mano rosadas para el podcast, para también brindar una bebida a las invitadas, para tomar algo mientras yo estoy aquí hablando acerca de Pink Project.
Y queríamos, unos amigos se habían comprometido no hace mucho y queríamos también hacerles un regalo de Japón. Entonces encontramos un artesano que tenía unas tazas inspiradas en el mar. Entonces eran unas tazas azules, hermosas. Y nuestros amigos se habían comprometido mientras ellas estaban buceando. Entonces era como perfecto complementar el regalo con esas tacitas. Regresamos y les dijimos como que mira, encontramos estas tazas ahí en Japón, justo antes de que se casen. Y mis amigos nos contaron como que me dijeron, ¿saben lo que para los japoneses significa la cerámica? ¿O por qué la valoran tanto? Y yo realmente ahí escuchaba la historia. Me empezaron a contar que en Japón valoran tanto lo hecho a mano y la cerámica hecha a mano porque son piezas imperfectas y son piezas únicas y que hay mucha belleza ahí. Y si es que una taza de estas se rompe, en Japón no la tiran. En Japón lo que hacen es pegar nuevamente las piezas con una goma de oro o una goma dorada. Y de esa manera tienen una nueva pieza única y que brilla más. Eso me dejó pensando que es justamente lo que pasa cuando atraviesas un duelo o cuando atraviesas una crisis. Te rompes completamente en pedacitos. Y lo que a nosotros como seres humanos nos queda por hacer es pegar esos pedacitos nuevamente con esta goma dorada. A la final vamos a tener una nueva taza, una nueva versión, probablemente ya está mejorada de lo que era antes. Única, eso sí, diferente, totalmente diferente. Es que el duelo, tú llegas a una meta, ¿no? O cierras una etapa y te gradúas. Ok, pum, ya me gradué del duelo, estoy bien. Empiezas a integrar eso a tu vida y eso te cambia. Y no solamente te cambia a ti, sino también cambia tu identidad. Cambia la manera en la que tú ves el mundo. Por eso es normal que puedes sentir que no encajas a veces donde solías encajar antes y que cuestionas todo, desde las cosas más profundas de la vida, de que por qué estamos vivos y si es que hay un Dios, hasta por qué tengo el pelo de esta manera. Mejor me lo corto. El duelo te pide convertirte en alguien capaz de vivir con lo que pasó. De verdad no es cuestión de soltar todo lo que sucedió, sino de integrarlo, de incorporarlo a la persona que eres. Pero bueno, también sí, siendo sincera, sí hay algunas cosas que tienes que soltar y que el duelo también te obliga a soltar muchas creencias y cosas que te limitan, que tienes que dejar ir, pero tu historia, ese amor con la persona que ya no está, es eterno y no solamente que dura para siempre, sino que aumenta. Para mí va en aumento. El amor que yo siento y la conexión que yo siento crece cada día. Y ese amor también es mi motor y mi motivación para poder seguir adelante y salir adelante y que cada pasito que yo dé, cada acción que yo haga, cada interacción que yo tenga con alguien más en este mundo que refleje ese amor que es parte de mí, es esa esencia que yo tengo adentro. Muchas veces cuando nos rompemos, queremos entender qué es lo que pasó o por qué pasó, queremos como buscarle algún sentido, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no tienen sentido. Hay una diferencia entre buscar explicación, que el buscar explicación es igual a por qué pasó y significado es igual a lo que haces tú con esto. De verdad que no digas todo pasa por algo. Si es que estás acompañando a alguien en duelo, no lo digas. De verdad no es necesario. Evítate eso, evítate de verdad. Porque la verdad yo no creo que las cosas pasan por algo y todo pasa por algo porque todavía hay una parte de mí que esto siente que fue extremadamente injusto y que no va a existir nada que lo compare, o sea, o que lo compense. Pero también hay una gran parte de mí que reconoce que esto me cambió. No elegiría que esto pase nunca, pero ya que pasó, no puedo ignorar todo lo que despertó en mí. Y para terminar, el aprendizaje número 3 es: a lo que das atención, le das poder. Y esto puede sonar literalmente a frase de libro de autoayuda barato, pero de verdad que cambió muchísimas cosas cuando me di cuenta sobre esto, porque me di cuenta de la cantidad de cosas a las que yo le daba atención antes. Y les juro que me da vergüenza. O sea, me da vergüenza y yo decía, no puedo creer que le esté dando atención, que esto me esté importando. O sea, ¿qué? ¿En qué cabeza esto me importaba? Y a esto le ponía atención y a esto le estaba dando poder en mi vida. Cosas tan pequeñas, cosas tan superficiales, cosas que ocupaban espacio. Cuando pasas por algo tan fuerte, esto se vuelve súper evidente. Te das cuenta que el tiempo no es infinito. Te das cuenta que tu energía no es infinita. Y empiezas a preguntarte en qué estoy poniendo mi atención, a qué le estoy dedicando tiempo de mi vida.
Si es que tu salud es importante, por ejemplo, ¿por qué no estás sacando esa cita con el doctor que necesitas? Si tu salud es importante, ¿por qué no te estás haciendo exámenes? Si tu salud es importante, ¿por qué no le estás poniendo la atención que se requiere? ¿Por qué no estás aprendiendo acerca de tu salud? ¿Por qué no estás comiendo saludable? ¿Por qué no estás poniéndole atención a lo que comes? ¿Por qué no estás poniéndole atención a cómo te mueves? Si le das atención a lo que te drena, eso crece. Y si le das atención a lo que nutre, eso también va a crecer. Si la familia es importante para ti y si no le das la atención, va a perder poder. Hay algo que pasa en nuestro cerebro y es que no vemos la realidad completa. El típico ejemplo del auto rojo. Si es que yo me compro un auto rojo, voy a empezar a ver autos rojos por todas partes, ¿no es cierto? Nuestro cerebro es como selectivo, no puede poner atención a todo. Lo mismo pasa con tu vida. Si es que tu atención está en lo que te falta, en lo que te duele, en lo que no salió, eso va a crecer. Esa frustración va a crecer y esto aplica, yo creo que para todas las estaciones del año. Si es que estamos viviendo en un invierno y si solamente estamos concentrados en no tengo esto, no tengo a esa persona que amo conmigo, no tengo a esa relación que quería conmigo, no tengo ese trabajo conmigo, le estás dando mucha atención y mucho poder a lo que no tienes, a lo que te está haciendo falta y eso va a crecer, esa frustración va a crecer. Pero si te empiezas a concentrar en lo que tienes hoy, lo que estás agradecido hoy, ese sentimiento de paz y agradecimiento también va a crecer. No es solamente un tema de autoayuda, de libro de autoayuda barato, no, de verdad nuestro cerebro se entrena y aprende a través de la repetición. Si constantemente estás repitiéndote en tu cabeza, no merezco esto, o me hace falta esto, me hace falta esto, me hace falta esto, va a ser para tu cerebro muchísimo más fácil empezar a pensar de esa manera. Si no eliges conscientemente dónde va tu atención, tu mente lo va a hacer por ti y por este sesgo a lo negativo que tiene nuestro cerebro por naturaleza, casi siempre tu mente va a ir hacia lo que duele. A lo que das atención crece. Y si es que no estás dando atención a lo que realmente te importa y si es que eso empieza a perder poder, cuando llegue el invierno a tu vida, ese va a ser tu refugio. Y cuando estés en invierno y no tengas refugio, realmente esa va a ser una situación lamentable. Lo que te va a dar refugio en una época de invierno va a ser tu salud, va a ser la gente que amas, va a ser lo que te da paz en tu corazón y generalmente a eso no le estamos dando ni atención, mucho menos poder. Para terminar, quería que sea un episodio corto, quería que sea un episodio que también donde puedan sentir un poquito de esta transformación. La razón por la que yo decidí continuar con The Pink Project, pese a todo lo que sucedió, más allá de que también sea una terapia muy grande para mí, el poder compartir y hablar de lo sucedido, el poder darle voz a un duelo que generalmente es muy invisibilizado. Literalmente, les soy 100% franca, yo continúo con estos episodios porque cada vez que saco uno, por lo menos me llega un mensaje de agradecimiento de una mamá que está pasando por una situación muy similar a la mía, que estos episodios les acompaña de una manera especial. Entonces quería que también sacar este lado mucho más transformador, este lado alejado del sufrimiento, porque nuevamente el sufrimiento ya no me representa, ya no conecta conmigo, no es un estado en el que yo quiero vivir para siempre. Y también es una muestra y un mensaje para todas esas personas que están pasando por un duelo, una situación confrontante, una crisis, que hay mucha magia al otro lado, que hay mucha paz al otro lado, que la única salida es no huirle al dolor, sino empezar a aprender acerca de él, aprender con él, a convivir con él y a empezar a transformarlo. Ha sido un año extremadamente complejo, ha sido un año extremadamente difícil, sigue siendo y sigo teniendo aprendizajes y sigo yendo y viniendo, sigo teniendo mis inviernos muy, muy marcados. No es que cumples un año y que también ya te gradúas, porque del duelo no es que te gradúas. No hay un tiempo específico, no hay un tiempo determinado. Es algo con lo que aprendes a vivir. No es que vuelves a ser la persona que era antes, que es el aprendizaje 2. Es que ahora eres una nueva persona y como eres una nueva persona, tienes que aprender a vivir en un nuevo mundo que es desconocido por la nueva versión tuya. Entonces es un proceso largo, es un proceso que también tiene como su camino y requiere su tiempo y requiere muchísima paciencia. Paciencia de ti para ti y paciencia de tu entorno hacia ti.
Hace poco mandé un mensaje a mi familia y les dije gracias por acompañarme y voy a necesitar mucho de su paciencia, porque esto no es que cumples un año y se acaba. Yo creo que también es un proceso que al año recién empieza, porque al año recién empiezas a querer reconstruirte, recién empiezas a querer resignificar, recién empiezas a no querer identificarte con el sufrimiento. Una nueva vida recién empieza al año. En esta misma sesión, súper reveladora por lo que veo, con mi psicóloga, le decía, lo que me da miedo es que no sé si pueda volver a ser feliz con esta ingenuidad que tenía antes. No sé si es que pueda volver a ser feliz sin estas pintitas o manchitas de dolor, porque si bien sonrío, siempre hay algo adentro que duele, que como que patea, como que pincha. Me decía, te lo juro que sí, te lo juro que sí, que vas a poder, te lo juro que sí, y vamos por buen camino. No hay razón para apurarse, no hay razón para querer acelerar procesos que requieren su tiempo. Nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por oírme. Ha sido un año de The Pink Project Podcast. Este espacio salió cuando yo tenía 9 meses de embarazo y a la semana siguiente yo me enteré que mi bebé subió al cielo. Y fue una revolución en mi vida. Siempre lo he dicho, ha sido un espacio en donde pese al dolor he podido acompañar y me han podido acompañar. Así que muchísimas gracias por escuchar. Si es que crees que este episodio le va a ayudar a alguien, por favor compártelo. Si es que no estás suscrito, por favor suscríbete. Vienen más episodios también con invitadas. Estoy haciendo mi gran esfuerzo para poder dar continuidad a este proyecto que me gusta tanto, que quiero tanto. Síganos en Instagram y en TikTok en @tpp.flamingo y nos vemos el próximo.